Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. La escucha atenta del Evangelio nos hace preguntarnos sobre la antropología cristiana, la antropología católica, es decir, la concepción que tenemos de lo que es la persona humana, de la persona que Dios ha creado a su imagen y semejanza. Y básicamente hay dos clases de personas: los que entienden que al nacer, sean católicos o no católicos, pero su concepción de la vida es que al nacer nacemos con una partitura en blanco, es decir, un pentagrama para que cada uno vaya escribiendo lo que quiera hacer con su vida. Y hay aquellos que están convencidos que al nacer han nacido con una partitura cuyo pentagrama ya está escrito. Es decir, aquellos que están convencidos de que Dios desde toda la eternidad tenía un diseño para mí, tiene un diseño para mí. Él ha escrito la melodía, la partitura, el cántico que es mi vida. Los grandes santos, los grandes testigos del Señor son los que han entendido que la vida es hacer de ella un canto de alabanza, pero un canto que Dios ha escrito. Está, por supuesto, el canto de María en el Magnificat, está el cántico de Zacarías, está el cántico, el poema de San Francisco de Asís, el cántico de las criaturas, está el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, pero también cada uno de nosotros, sin ser grandes literatos, estamos llamados a hacer de la vida un canto que otro más grande que yo, que me ama infinitamente y que tiene toda la autoridad sobre mí, ha compuesto desde toda la eternidad. El mejor músico no es el que compone la 9ª sinfonía de Beethoven, está compuesta. El mejor músico es el que mejor interpreta esa partitura. Y la partitura de cada uno de nosotros es única e irrepetible. Por eso, nacer, crecer en la vida cristiana, haber sido introducido a la vida de la Iglesia, es descubrir que cada uno de nosotros ha nacido con una melodía ya compuesta por el artista divino, por Dios nuestro Señor, y que a nosotros nos toca saber interpretar en fidelidad, que quiere decir en obediencia, la partitura que Dios ha escrito. ¿Qué es el pecado? El pecado es empeñarme en dar una nota en la partitura de la cotidianidad de mi vida que no está escrita en la partitura que Dios ha escrito para mí. La única persona que nunca ha dado una nota equivocada es la Virgen María. Ella es la que fielmente ha interpretado, aunque ¿cómo puede ser esto? No entendiendo, en la pura obediencia de la fe y de la confianza en el abandono de Dios, en manos de Dios, de la partitura que Dios había escrito, pero hágase en mí según tu palabra. Y todo esto que digo viene a colación de este Evangelio de San Mateo, de este capítulo 7. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor. No basta con que yo sea una persona religiosa, pero convencido de que tengo una partitura en blanco, un pentagrama sin escribir, en la que yo voy escribiendo todas las cosas bonitas, la melodía que a mí me ha dado la gana de hacer. El discernimiento espiritual más difícil no es entre el bien y el mal. Saber elegir entre el bien y el mal es relativamente fácil, quizás sea más difícil el hacer el bien, pero saber cuál es el bien no es difícil. Lo verdaderamente difícil en la vida cristiana es discernir entre el bien y el bien, entre algo que es bueno y entre algo que Dios quiere. No entrará en el reino de los cielos el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que hace el Adviento? Nos invita a mirar de nuevo con los ojos de Dios la partitura de mi vida y reconocer todas esas notas equivocadas, que yo me empeñé en dar el re y Dios había escrito un fa. Y por más que yo me empeñe, eso no va a sonar bien. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Por eso el Adviento es una llamada a la conversión, es reconocer todas las notas extraviadas, todas esas notas desafinadas que he dado a lo largo de mi vida.
es una llamada a volver a la partitura, al discernimiento espiritual. Señor, ¿qué quieres de mí? Aquí estoy, amanece un nuevo día, estamos aquí en la misión, ¿qué quieres de mí? No se trata de hacer todo el bien que yo pueda. ¿Cuántas veces hemos corrido como gallinas sin cabeza y no somos más que Parkinson en la iglesia, que no producen más que actividad y actividad y actividad? Yo lo he dicho muchísimas veces, sobre todo dando ejercicios a sacerdotes y a religiosas, nunca he visto un motivo más común de la pérdida de la vocación, gente que abandona la vida religiosa, que abandona el sacerdocio, que gente que ha trabajado como bárbaros en la iglesia, pero que estaban haciendo lo que les daba la gana. Les parecía que estaba bien y como eran cosas buenas, tenían que ser voluntad de Dios y no lo eran. Por eso que cada uno de nosotros se pregunte, en este momento concreto de mi vida, ¿yo estoy en armonía con lo que Dios ha escrito para mí? Sé leer música, sé escuchar la palabra de Dios que me va mostrando el camino. ¿Cuál era el problema del profeta Samuel cuando era niño y el anciano Elí? Que Dios le llamaba, Dios le mostraba su voluntad. Samuel, Samuel, pero él no sabía reconocer la voz de Dios, no tenía discernimiento espiritual. El que tenía discernimiento espiritual era el anciano. Elí, que le dice, mira, cuando te lo vuelva a decir, cuando vuelvas a escuchar esa voz, di, habla Señor, que tu siervo escucha. Así es como empieza cada mañana un cristiano maduro. Por eso, dice San Juan de la Cruz, vean muy mucho en qué manos ponen sus ánimas, porque como sea el director, así será el dirigido. Cuando un ciego guía a otro ciego, pobrecillo. Y en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, aquí en la misión, en los discernimientos que hacemos en las diócesis, para planes pastorales, los discernimientos que hacemos aquí en nuestro vicariato apostólico, para saber cómo tenemos que evangelizar, a qué sitios vamos, a qué no vamos, cómo lo hacemos, cuándo vamos. ¿Qué sabiduría espiritual tiene que tener un obispo, tiene que tener un misionero? Tenemos que tener nosotros para hacer lo que Dios quiere en estos momentos. No, aunque nos pasemos 3 horas aquí en la iglesia diciendo Señor, Señor, pero luego salimos de aquí y hacemos el plan que a nosotros se nos ha ocurrido. Por eso la palabra de Dios nos refuerza la importancia de la dirección espiritual, de estar en manos de gente que tenga la sabiduría de Dios, que tenga el sapere, el sabor, que haya saboreado. Cuando dice San Juan de Ávila que el sacerdote es el hombre que sabe a lo que sabe Dios, un cristiano adulto, aunque no sea sacerdote, es el que ha saboreado, tiene el sabor de Dios, sabe lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuando decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Si de un Adviento sale una firme resolución, una firme decisión, con discernimiento espiritual, con dirección espiritual, de nunca separarme de la partitura que Dios haya compuesto para mí. Porque el problema no solamente es que si doy la nota equivocada puedo arruinar mi vida, mi salvación eterna y mi santificación. Es que una nota equivocada va en armonía con otras notas. Un marido que se tuerce, tuerce una familia. Un pastor que se tuerce, tuerce a un pueblo y a una comunidad. Una religiosa que se tuerce, puede torcer a una provincia, a una comunidad y todo un apostolado. Por eso no solamente es una cuestión entre Dios y yo, es que yo puedo hacer mucho daño si mi vida, no siendo fiel a la partitura de Dios, no está en armonía con la nota que tiene que dar. En un acorde hay por lo menos 3 notas. Con que una suene mal, las otras 2, aunque eran las que tenía las correctas, también van a sonar mal. Por eso dice, sopló el viento, cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. Vosotros lo sabéis muy bien, en la vida de cada día, aquí en nuestra pequeña misión, nosotros solo sabremos si estamos siendo fieles a la melodía que Dios ha escrito para nosotros, al cántico que estamos llamados a ser cada uno de nosotros, de alabanza y gloria a Dios con nuestra vida, si cuando sopla el viento de las humillaciones, las persecuciones, el hambre, cuando se nos va la luz, cuando no tenemos lo suficiente para comer, con todas las dificultades y las penurias que pasamos cada día en la misión, si esa casa se mantiene firme, cuando los musulmanes nos están acosando continuamente, capa de que están continuamente supervisándonos y fiscalizándonos y haciéndonos la vida imposible, pero nos mantenemos firmes
Esa casa estaba edificada sobre roca porque estábamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántas casas se derrumban a la mínima dificultad? ¿Cuántos matrimonios se derrumban? Porque nadie quiere aguantar nada. A la mínima gota de lluvia, vamos, que empieza a caer una lluviecita fina y ya se desbarata el matrimonio, sale cada uno por su lado, los hijos se desorientan, se desquician, se arruinan las familias. Lo mismo pasa en una parroquia, que el obispo no me entiende, que no me reconoce la obra que yo he hecho, que justo me cambia ahora, porque en el fondo es la incapacidad de aceptar la voluntad de Dios en mi vida, que la percibo como viento, como lluvia, como tempestad que azota mi vida. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, edificó su casa sobre arena. Solo en la dificultad, solo en la cruz, solo en la humillación, solo cuando las cosas implican sufrimiento, la vida implica cruz, se sabrá si habíamos sido fiel a la partitura que Dios había pensado para nosotros. Se acerca el día de Navidad, donde cantaremos el canto más hermoso, glorificaremos a Dios con la Virgen, con los santos y con los ángeles, gloria a Dios en la tierra, en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Que esa gloria que tiene que resonar la noche de Navidad lo vayamos ensayando cada día, cada mañana, en nuestro deseo de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos.